Una película tan absurda que parece comedia, hasta que te das cuenta de que estamos a 2 pasos de vivirla de verdad. Prepárate para un viaje al futuro más ridículo que puedas imaginar, donde el hombre promedio es, por accidente, el más inteligente del mundo. Vamos allá, quédate, porque hoy te resumo la Ideocracia. Todo comienza con una premisa tan real que da miedo. La gente con más educación, cultura y pensamiento crítico tiene menos hijos, mientras que los que no saben ni escribir bien su nombre, tienen hijos como si fueran stickers de WhatsApp. Resultado, con el paso del tiempo, la inteligencia se vuelve escasa, y no estamos hablando de un par de generaciones, sino de 500 años. La humanidad, poco a poco, se convierte en un desfile de ignorantes, adictos a la televisión basura, comida chatarra, lenguaje reducido a gritos y memes, y una economía basada en anuncios y gritos de extreme. Mientras tanto, en el presente, nuestro presente, conocemos a Joe Bowers, un militar sin ambición, sin talentos especiales y completamente promedio. Tan promedio que hasta la máquina de café lo ignora. ¿Ya tomaste café? El ejército decide usarlo como conejillo de indias para un experimento de hibernación humana. Lo congelan junto a una prostituta llamada Rita porque, bueno, así es el gobierno. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? El plan era despertarlos en 1 año, pero sorpresa, el proyecto queda olvidado y ambos se despiertan 500 años después. Y ahí empieza el verdadero show, un futuro para darse un tiro. Joe despierta en una versión futurista de Estados Unidos, donde todo es absurdo. La gente habla como si hubieran criado viendo solo comerciales. El idioma es una mezcla de slang, gruñidos y frases sin sentido. te amo. Los médicos son payasos. Las plantas mueren porque las riegan con Brawndo, una bebida energética con electrolitos, y todos visten como si fueran personajes de videojuegos de los 2000s. Joe, confundido, sale a la calle y se topa con un mundo donde ser inteligente es sospechoso y lo normal es ser estúpidamente feliz comiendo burritos explosivos y viendo programas donde golpean a gente en la entrepierna. Sí, eso existe y se llama ¡Ouch! ¡Mis bolas! Joe es arrestado por no tener el tatuaje de identificación, lo que lo marca como ilegal. Pero cuando lo hacen hablar y responder preguntas, los sistemas automáticos detectan algo. Es el ser humano más inteligente del planeta, porque puede hablar sin decir bro cada 3 palabras. Lo llevan ante el presidente Camacho, un ex luchador, rapero, influencer y político todo en uno. Grita, dispara al aire en sus discursos y se sienta en un trono con metralletas. Camacho está desesperado. El país se está yendo al carajo, las plantas no crecen, la economía colapsa, la gente se pelea con tacos de plástico y al ver que Joe parece un genio, lo nombra secretario de solución de problemas. Literalmente, Joe pasó de ser el tipo más promedio del mundo a la gran esperanza de la humanidad, y todo por saber hablar bien y usar el cerebro. Tal vez sea un tonto, pero no tanto, ¿saben? Ya como secretario de solución de problemas, sí, así se llama su puesto, Joe empieza a darse cuenta de que el mundo está tan, pero tan frito, que arreglarlo va a requerir más milagros que ciencia. La agricultura está muerta porque riegan los cultivos con Brawndo, una bebida energética que reemplazó al agua en todo. ¿Por qué? Porque tiene electrolitos. ¿Y qué son los electrolitos? Es lo que necesitan las plantas, bro. Bravo, humanidad del futuro. Joe propone algo sencillísimo: regar las plantas con agua. ¿El problema? Nadie entiende por qué. Porque en su mundo, el marketing y los eslóganes valen más que la lógica. Además, Brawndo patrocina todo: hospitales, prisiones, hasta el Congreso. Y tirarles ventas es como atacar a un dios. A pesar de eso, logran convencer a Camacho,
el presidente gritón, de hacer la prueba. Y contra todo pronóstico, dejan de usar Browndow y riegan los campos con agua de verdad. Pero los resultados no son inmediatos. ¿Y qué pasa cuando no ven resultados el mismo día? Exacto, culpan a Joe de todo. La gente se pone histérica, lo acusan de destruir la economía porque Browndow pierde acciones y lo condenan a muerte en una arena de gladiadores al estilo Fast and Furious meets WWE con cerebros dañados. Literalmente, lo suben a una especie de circuito de carreras lleno de monstruo camiones con una silla de ruedas oxidada y sin defensa. El público grita, aplaude y se divierte más que viendo un partido de fútbol, porque la estupidez ya es entretenimiento nacional. Pero Joe no está solo. Rita, la chica con la que fue congelado, y su nuevo compa Frito, un abogado totalmente inútil pero algo leal, logran infiltrar el sistema y lo salvan en el último segundo. Y justo cuando todo parece perdido, brotan los cultivos. Sí, el agua funciona, las semillas crecen, la comida regresa, y el pueblo se da cuenta de que Joe no era un enemigo, era un maldito héroe. Todos gritan de emoción, y Camacho, que hasta ese momento lo quería ejecutar, cambia de opinión al estilo político clásico. ¡Este tío se ha ganado un indulto de décadas! Camacho, el expresidente gritón, le entrega la presidencia a Joe casi como si le pasara un micrófono en un karaoke, sin protocolo y con fuegos artificiales. Joe asume el cargo con una mezcla de miedo y resignación, porque sabe que está liderando un país lleno de adultos con mentalidad de TikTok mal editado, pero aún así lo intenta. Quiere implementar cosas básicas, como enseñar a la gente a leer, de verdad, reemplazar comerciales por información útil, eliminar shows de golpea a tu vecino de la televisión nacional y crear un sistema de salud que no incluya diagnósticos con pantallas que dicen cosas como tienes hambre, cómete un taco. El problema, cada idea que propone suena ridículamente difícil para un pueblo que solo entiende frases como más chido y explota cosas ya. Muchos lo empiezan a ver como alguien sospechosamente raro, porque usar la lógica en ese mundo es como hablar en chino, mezclado con física cuántica. Los programas de TV lo caricaturizan como el presidente que odia a la diversión. Los influencers lo llaman elitista por usar palabras de más de 3 sílabas. Y el Congreso intenta removerlo porque, bueno, no grita ni lanza tiros al aire en sus discursos. En medio del caos, Rita, la exprostituta que fue congelada con Joe, empieza a encontrar su lugar. Aunque al principio fingía ser artista para sobrevivir, ahora realmente empieza a ayudar. Enseña a los niños a pintar, hablar y usar palabras completas. Se convierte sin querer en símbolo de educación y reinicio cultural. Y sí, entre Joe y Rita, poco a poco, nace algo más que camaradería, porque nada une más que sobrevivir al fin del intelecto humano, ¿no? En una escena crucial, Frito, el abogado idiota pero útil, aparece con una bomba de información. Encontré una máquina del tiempo. Podemos volver, bro, a los tiempos donde la gente sabía sumar sin una app. Joe se lo piensa seriamente. ¿Volver al mundo que dejó? ¿Donde al menos había lógica y libros? ¿O quedarse en el futuro y tratar de cambiar algo que parece irremediablemente perdido? Después de debatirlo con Rita, Joe tiene que tomar la decisión más importante de su vida. Ya tenemos cultivos, una pequeña chispa de educación y un presidente que no es un payaso. Pero el mundo aún sigue colgado de la estupidez. Joe debe decidir entre escapar o quedarse a luchar por una civilización que parece más meme que sociedad. Joe, con la posibilidad de regresar al pasado gracias a la supuesta máquina del tiempo que Frito encontró en un museo de cosas que nadie entiende, se enfrenta a la gran pregunta: ¿me largo o me quedo a arreglar este circo? Y aunque la idea de volver al mundo con libros, lógica y sin anuncios gritones le tienta, algo lo detiene: la gente. Sí, esos mismos idiotas que lo querían ejecutar, pero que ahora empiezan, con pasitos torpes, a copiar lo que hace, a escuchar más, a preguntar, a sembrar. Joe lo tiene claro: si me voy, todo se vuelve a caer. Si me quedo, tal vez tengamos una oportunidad.
así que decide quedarse. Y no solo eso, se casa con Rita y se convierte oficialmente en el primer presidente con cerebro en siglos. Unos años después, el narrador nos cuenta cómo Joe y Rita tuvieron 3 hijos, que aprendieron a hablar sin insultos, a leer sin gritar y a pensar sin miedo. Pero ojo, Frito, que también se volvió padre, tuvo 32 hijos, y ahí el ciclo vuelve a empezar. La película termina con un tono de burla, pero dejando una pregunta flotando en el aire. ¿Y si no estamos tan lejos de eso? Entre la tele basura, los influencers que creen que la Tierra es plana y políticos que gritan más de lo que piensan, ¿no estaremos ya en nuestra propia versión de Idiocracia? La Idiocracia no es solo una comedia, es una advertencia disfrazada de chiste, una bofetada con risas, una sátira que cada año se vuelve más documental. Y lo mejor, o peor, es que cada vez se siente menos ficción y más real. ¿Qué te pareció este resumen? ¿Ya habías visto la peli? ¿Te hizo pensar en algo actual? Déjame tu comentario aquí abajo. Compártelo con ese amigo que cree que el brócoli es radioactivo. Y no olvides darle like si te reíste aunque sea una vez. Soy Anderson Cedeño, de Hoy Te Resumo. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo resumen, antes de que alguien decida que el oxígeno debe tener electrolitos.